Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo es que podemos hacer búsqueda de algún producto, de algún proveedor, de algún cliente, ya sea digitando su código o escaneándolo. Si no viste el video de cómo escanearlo o cómo hacer un campo que sea escaneable, aquí está apareciendo la carta, ¿ok, mi binario? Pues bueno, esto que estás viendo lo vamos a hacer aquí desde cero y no se te olvide suscribirte para que nuestra comunidad siga creciendo de emprendedores. Y a ti, mi binario emprendedor que ya está suscrito, muchísimas gracias. Si eres nuevo, también dime en los comentarios: hey, soy nuevo, para que te dé tu bienvenida y también te ubique. Bueno, vamos a nuestro explorador y vamos a abrir la aplicación de Salmix, ¿ok? En esta ocasión pues vamos a hacer la búsqueda de un producto. Entonces es muy sencillo, aunque ahorita les voy a enseñar una forma de cómo buscarlo, que probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, pero bueno, nada como dar solo el código y listo, que nos muestre su descripción, su precio y demás, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? De inicio yo aquí tengo todos mis productos que son salsitas y yo tengo muy pocos, la verdad. Pero ¿qué pasa si tenemos muchísimos productos a la venta? Bueno, pues podemos hacer búsqueda del search. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo como ya activé el scan, es decir, puedo aquí abrir la cámara, ¿verdad? Pero bueno, estoy desde el celular. Y si no, aquí hay una cosita que se llama filters, le doy clic aquí y van a salir, ok, lo quieres filtrar por product ID, por description, por detalles, por status, ¿ok? Pero a muchos no les gusta porque por practicidad, imagínense estar dándole clic aquí en la lupa, clic aquí y en la descripción que diga, por ejemplo, habaneros, ¿no? Le voy a dar clic en don't, nuevamente en don't y me filtra. Eso está padre y puedo aplicar otro filtro más, por ejemplo, por detalle, por ejemplo, que diga 200, vamos a ver si dice 200, no hay nada que diga 200, entonces yo puedo eliminar desde aquí pues varios productos. Igual, bueno, solo ese filtrado. También lo puedo hacer con mis clientes, o le voy a dar por filtro y le voy a dar filtrar y le voy a decir que me los filtre por ventas, solo ventas, ¿ok? Le voy a dar don't, ya me lo filtró y fíjense, solo me filtra ventas. Si yo le quito el filtro, pero bueno, hay muchos de nosotros que nos gusta estar dándole clic aquí, bla, bla, bla. Entonces yo les voy a enseñar a hacer la vista, ¿ok? Que es lo que vamos a aprender hoy en este AppSheet. Ok, para eso nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a crear una nueva, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. No me gustaría estar creando tantas hojas, pero hay veces que lo requiere, o al menos yo no he encontrado otra forma, ¿ok? Le voy a escribir aquí, cambiar nombre. Y a este le voy a dar, como es de producto, le voy a dar Product View, para que identifique que es una vista, ¿no? Que solo Product View, sí, Product View, que solo va a ser de tipo vista, ¿ok? Y aquí está la de Products, donde está Products, que es un catálogo, de hecho, lo marqué en rojo porque es algo que no deberíamos eliminar. Entonces aquí nada más lo voy a mover para que los tenga identificados cerca. Muy bien. Aquí tengo mis productos, entonces ¿por qué lo puedo escanear? ¿Por qué lo puedo buscar? Por Product ID, por Description, es su decisión, ¿vale? Entonces en Product View, ahí vamos a digitar y va a ser muy sencillo. Por ejemplo, yo lo voy a poner por Product ID, ¿no? Product ID. Entonces voy a colocar aquí Product View ID, Product View, Product ID, incluso nada más. ¿Para qué? Para que tenga lo mismo identificado y no haya tema. Product ID. Muy bien. Ahí ya tengo mi campo prácticamente. Únicamente voy a tener eso. Ahorita vamos a ver por qué. Le voy a dar New Table y vamos a ir por esa nueva tablita que solo nos va a servir como un helper. Ok. Ahorita vamos a ver. Seleccionamos. Ahí está mi Product View. Le vamos a dar Add This Table y se va a comenzar a agregar. ¿Vale? Esperamos un poquito a que sincronice. No son tantas columnas, entonces no debería estar tardando tanto. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra tablita de Product View. Bien, voy a darle View Columns para ver qué es lo que tiene. Muy bien, ahí está ya mi Unique ID. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, si este va a ser escaneable, pues sí, porque recuerden que lo hicimos escaneable, ¿verdad?
lo que vamos a también hacer aquí en Initial Value, le voy a decir, le voy a quitar esto, Save, muy bien, y aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a referenciar, ok, lo vamos a referenciar, y lo vamos a referenciar con mis productos, ok. Obviamente si ustedes lo hacen como para proveedores, para clientes, pues la referencian a la tabla correcta. Muy bien, le voy a dar Save, esperamos un momento y por ejemplo, ¿qué me interesa saber del producto, verdad? Pues me interesaría saber su descripción, su precio y cuánto tengo de stock, ok. Ustedes pueden agregar las columnas que ustedes quieran. Para esto yo ya no lo voy a agregar aquí, lo podría agregar sin problema en Product View, aquí, pero es algo que no requiero o no tenerlo ahí, solo lo estoy obteniendo para que sea mi buscador, va a ser como un tipo helper. Bien, entonces voy a agregar una columna virtual, le voy a dar Add Virtual Column y le voy a dar como nombre Product, aquí como lo tengo como Description, ok, Product Description. Y realmente solo es para un helper o para ayudarme a mí. En realidad ustedes pueden colocar el nombre de la columna que ustedes deseen. Ok, y aquí es mi campo en el cual estoy ligando, es el Product ID. Entonces voy a darle aquí Product ID punto. ¿Y qué campo voy a ir a obtener? Pues el Description. Entonces voy a darle Description. Muy bien, ahí está. Esperamos a que cargue. Y ya está listo, le voy a dar Save. Muy bien, y nuevamente Save. Voy a agregar una más porque dijimos que también queremos saber el precio, ¿verdad? Entonces, Product Price. Nuevamente le doy aquí, abro corchetes, Product ID, cierro, Product ID, cierro y el precio, ¿verdad? Incluso si no, a ver, ¿dónde está Price? Es Price, ok, Price. Le estoy poniendo Product ID porque es el cual me hace el enlace a la referencia a la tabla, ¿ok? De productos. Le voy a dar Save, le doy Don't y por último le voy a dar el stock, que creo que es algo súper importante, el stock que tengo. Entonces le voy a dar Product Stock. Aquí Product ID. Es súper importante que sus campos los tengan identificados y tengan orden, porque pues el proyecto puede crecer bastante y así van a tener un mejor orden, ¿verdad? Esperamos a que valide, le damos Don't, este es de tipo Number, de tipo Price, Description, de tipo Text. Muy bien, ya está. Y creo que ya es todo. Aquí en Display Name podemos configurarlo para ver qué es lo que podemos, qué es lo que queremos colocar. Por ejemplo, aquí le voy a dar Product ID, para que tenga una mejor presentación, es algo que ya también habíamos visto. La descripción, nada más le voy a decir descripción. Ok, la definición sí la tengo como en inglés, pero ya para mostrar en la aplicación lo tengo en español, descripción. Muy bien, aquí el precio, pues le pongo en price, le pongo precio y aquí lo tengo como stock, ok, le voy a decir que es un stock, le voy a dar Save y ya tengo mi definición, le voy a dar Save, esperamos a que se guarde, le vamos a dar Don't y listo. Aquí solo definí mi tabla y el tipo de columnas y todo ese rollo, ¿vale? Entonces vamos a ir a UX y aquí vamos a agregar esa vista, ok, esa vista prácticamente le vamos a dar que viene de Product View. Aquí está mi Product View y le puedo dejar el mismo nombre, Product View, ok, va a ser de tipo formulario y ya me aparece el Product ID como requerido, solamente ese campo. ¿Por qué? Porque yo aquí le di este campo. Si yo le hubiera dejado los otros, aquí me estuviera pidiendo como esa entrada, ¿verdad? Pero bueno, no requería eso, por eso es que lo dejé como una columna virtual. Bien, y también quiero que lo tome como ref. Aquí está ref, porque aquí debería aparecer, ok, en menú, perdón, menú, ahí está Product View, pero no queremos que se llame Product View. Vamos a ir a Display y vamos a ir a buscar una lupa, por ejemplo, un search, por ejemplo, ok, y aquí buscar producto, ok, vamos a darle Save, vamos a ver cómo se está viendo. Es un video que me estuvieron pidiendo mucho, ¿vale? Ahí está cargando.
La verdad es que quisiera hacer que este formato fuera muy rápido, pero también no quiero que se queden con dudas, ¿ok? Es AppSheet Flash, pero ni tan Flash, ¿verdad? Vale, lo importante es que aquí me vayan entendiendo. Bueno, tenemos aquí de tipo formulario, bien. Y ahora vamos a ir a Behavior, ¿ok? Le vamos a crear antes de ir a Behavior, vamos a ir a Automation, me estaba confundiendo, le vamos a dar New Bot y aquí vamos a crear el bot, es decir, una tarea automatizada, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es Product View, bueno, le voy a poner como bot para identificar Product View, ¿ok? Le vamos a crear un bot, le vamos a configurar un evento, entonces va a decir Event. La nomenclatura que ustedes deseen está perfecto, Product View, ok. Le voy a dar crear evento a Product View y aquí le voy a decir que cuándo es que voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que sean en todos los cambios y a qué tabla voy a estar afectando. En este caso a mi Product View. Ahorita vamos a ver cómo es que se va manejando. No le coloco ninguna condición y aquí le voy a decir add step, ¿verdad? Allí empieza a cargar y entonces le voy a decir delete, porque va a ser un delete al final. Entonces delete product view. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy haciendo un delete? Porque después de la búsqueda yo no quiero que se esté almacenando. Si no le doy este delete se va a quedar aquí como historial y yo la verdad esa data no la requiero. Ok, le doy create, selecciono nuevamente mi acción, mi paso, en este caso mi proceso, y le voy a decir que va a ejecutar una acción, ¿ok? Le doy Run an Action y le voy a decir que lo elimine, ¿ok? Que va a eliminar este registro, ¿vale? Y así de sencillo, le voy a dar Save. ¿Listo? Entonces, sí lo va a tomar como consulta, incluso vamos a ver que aquí va a poner el Product ID, nos va a mostrar la información, pero después de unos segundos se va a eliminar, ¿ok? Entonces, ahora regresamos a nuestra UX, seleccionamos nuestro View Products, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Y aquí está la opción donde está Behavior, Row Selected. Y le vamos a dar aquí clic. A ver, permítanme, déjenme acordarme si es... No, creo que con eso es suficiente. Aquí creo que nos está faltando en Behavior una acción. Le vamos a dar crear una nueva acción. Vamos a ver qué es lo que me está faltando. Le vamos a dar clic aquí en Product. Bien, vamos a darle guardar y vamos a ver qué es lo que nos está apareciendo. Entonces vamos a regresar a, bueno, está sincronizando, ¿verdad? Vamos a ir aquí a nuestro buscar producto y ahorita lo voy a hacer con el celular, ahorita lo voy a hacer desde la compu. Seleccionamos y aquí pues nos aparece por ejemplo ¿no? Seleccionamos y ya de inicio nos está diciendo la descripción, el precio y el stock, ¿vale? Si yo aquí digito por ejemplo habanero, me lo está filtrando y listo, ya está ahí. Ahora lo vamos a hacer desde nuestro celular, ¿verdad? Entonces esperamos tantito. Listo, pues vamos a abrir AppSheet y aquí ya vamos a ver por ejemplo en el menú. Le voy a dar, creo que todavía no se está viendo aquí, entonces lo voy a dar refrescar, porque no estamos teniendo la opción ese de buscar. Aquí estaba, buscar producto, no lo había visto. Ok, si yo le doy aquí, desde aquí mi producto, ¿verdad? Lo selecciono, me está mostrando. Pero lo interesante aquí es escanearlo, ¿verdad? Entonces si lo escaneo, pues también me va a mostrar la información. Para eso, yo aquí no lo tengo... a ver, vamos a ver qué pasó aquí, porque muy bien, ¿en dónde está esa opción? La opción está en Product View, no, en Productos. Bueno, no pasa nada, vamos a ir aquí y vamos a generar un código, Create QR. Ustedes obviamente los van a tener impresos o lo van a tener en su producto, ¿verdad? Entonces voy a escanear el producto. El de salsa
seca de chipotle. Entonces voy a transformar un texto. Listo, este es un video que ya también vimos. Aquí ya lo generó. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora en mi aplicación, voy a escanearlo, ¿verdad? Esto imagínense que está ustedes impreso y ahí está. Salsa de chipotle ajo, cuesta 55. No puedo editarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Miren, aquí voy a regresar a mi tablita esta, a mi Product View. Le voy a dar Save, supongamos que un usuario la guarda. Muy bien, ahí se va a estar guardando y en automático se vuelve a borrar. ¿Por qué? Porque es un dato que no requerimos. Voy a volver a buscar otro producto, ya sea por escáner o de manera manual. Le doy pues en teoría nada más es de consulta, entonces el usuario debería darle cancelar, ¿verdad? No pasa nada, pero si llegara a buscar un producto y vuelve a seleccionar chiles, no sé, manzanos, y le da save por error, no pasa nada, entonces ya se cierra el formulario, incluso aunque lo sincronicemos, aquí va a aparecer el dato, pero a los segundos se vuelve a eliminar porque es data que no ocupamos. Ok, mi binario, pues espero que haya quedado súper entendido, es algo que me pedían mucho y cuéntenme en los comentarios si realmente les está sirviendo, compártanselo a sus amigos emprendedores, cuídense mucho y no se les olvide suscribirse, los quiero mucho, mis binarios favoritos.